Buenos días, bienvenidos al Comité de Mercados Accionarios para el 11 de mayo de 2012. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden que también este comité es en vivo solamente para clientes de Correval y Trading. Bueno, ¿qué pasó el día jueves? Acciones internacionales trataron de recuperar pérdidas en un movimiento de compra de oportunidad o rebote técnico tras 5 jornadas consecutivas a la baja. Los fundamentales no han cambiado, simplemente el temor por Europa continúa, pero el mercado digamos que había encontrado o llegó a primeros soportes, lo que generó algunas compras de oportunidad que no fueron lo suficientemente fuertes en el día de ayer para generar un cambio de tendencia o un rebote sostenido. Por su parte, acciones locales tras publicación de utilidades se colocan al día con mercados internacionales y registran marcado descenso. Simplemente en un día tranquilo en los mercados internacionales Colombia cae y los días anteriores que no habíamos caído simplemente en los mercados internacionales sí lo habían hecho. Así que el mercado colombiano inicia digamos que un movimiento para ponerse al día con lo que son los mercados internacionales. Los datos económicos del día de ayer estaban dándole algo de impulso al mercado, donde el déficit comercial de Estados Unidos aumentó a 51.800 billones por encima de lo esperado. Esta noticia no fue tan buena, simplemente un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones generó este aumento en el déficit. Eso quiere decir que los emergentes vienen con un ritmo de crecimiento mucho más bajo, que se confirma con los datos de estados de China que fueron publicados en la madrugada del día de hoy. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos se mantienen en la zona de 367.000 peticiones. Simplemente continúa estable entonces el panorama de empleo para los Estados Unidos. Y la noticia positiva de esa economía es que registró un superávit presupuestal de 59.100 millones de dólares para el mes de abril. Por lo general, Estados Unidos siempre estaba deficitario y es la primera vez que registra un superávit comercial por lo menos en 3 años, sobre todo para el mes de abril, digamos, son uno de los meses de menores gastos, pero digamos que resaltamos este panorama para la deuda de Estados Unidos. Recordemos que por ahora hay estabilidad de tasa por parte de la Fed, hay algo de probabilidad de ascenso para el 31 de julio, pero por ahora el escenario más probable es estabilidad y a medida que Europa empieza a generar ciertas turbulencias en la economía global, pues empezamos a descartar de pronto ese ascenso, pero por ahora seguimos con estabilidad. El nivel de riesgo en el día de ayer baja, no obstante continúa con ese sesgo alcista. Vamos a ver qué pasa en ese precio del 18, es el nuevo soporte del nivel de riesgo. Recuerden que si pasamos el 22 podríamos estar teniendo un episodio de caídas más fuertes en el mercado, simplemente con ascenso del VIX al 28.30. Eso significaría caídas del más del 2% para los índices. Así que sigan atentos al comportamiento del VIX, que definirá si el mercado está preocupado de forma significativa frente a lo que es la deuda europea. Mercados asiáticos tuvieron noticias en el día de ayer, terminaron de nuevo con descensos, esta vez fue China mostrando señales de desaceleración en el ritmo de crecimiento y temores por panorama de deuda europea. El IPC de China para el mes de abril subió 3.4% en línea con lo esperado, descendió frente al 3.6% del mes previo, entonces algo de tranquilidad que permitiría incluso algo de política monetaria expansiva para China. La producción industrial de China del mes de abril creció 9.3% por debajo del 12,1% esperado. Esa es la noticia que está generando junto con Europa las cifras negativas en el día de hoy. Simplemente estamos teniendo algo de desaceleración en el ritmo de crecimiento de China. Uno podría decir, no, pero es que siguen creciendo, pero de todos modos recuerden que el mercado lo que más le interesa es crecimiento, una reducción, un recorte en el ritmo de crecimiento, pues claramente para el mercado no es buena noticia. Ventas al por menor de China para el mes de abril subieron 14.1% por debajo del 15.1 esperado y 15.2 previo, así que también una leve desaceleración en cuanto a las ventas al por menor. Europa inicia en este momento con movimientos negativos tras lo que fue la publicación de datos de China y el panorama de crisis que continúa. Los futuros de Estados Unidos caen 0,62 Dow Jones, 0,67 Standard & Poor's 500, mientras que la caída de los índices de Alemania se acerca entre el 0,7 y 1% en promedio. Entonces continuamos con el temor por crisis de deuda. El IPC final de Alemania para el mes de abril subió 0.2% por encima del 0,1 esperado. Recordemos que el Banco Central Europeo por ahora no contempla un recorte en términos de tasa de interés. Mercado colombiano está un poco ausente de fundamentales tras publicación de utilidades. Mineros ejerce opción para exploración de 49 títulos de Gold Sands en Perú. Entonces, minero con posibilidad de expansión en Perú. Tuvimos a las 7.30 IPP de Estados Unidos, bajó en abril 0.2%, el mercado esperaba estabilidad. El núcleo, que es al cual le damos más importancia, que es descontando
el impacto por alimentos y energía, todo lo que tiene que ver con oferta, subió 0.2% en línea con lo esperado, no son datos que logren cambiar la tendencia del día, y a las 8:55 tenemos sentimiento del consumidor. La próxima semana iniciamos con escasez de datos el día lunes, pero el IPC de Estados Unidos será publicado el día martes y el miércoles las minutas de la Fed, entre otros datos. Estos dos son los más importantes para la próxima semana, IPC de Estados Unidos y minutas de la Fed. Mercados entonces mantienen la presión bajista luego de señales de menor ritmo de crecimiento en China y temores de deuda europea que se mantienen. Así que otro día con algo de presión bajista y simplemente el mercado local mantendría esa tendencia alineándose ya con los mercados externos. Ya pasa la época de utilidades, el mercado se empieza a enfocar de nuevo en el futuro y lo que tenemos es entonces un mercado con tendencia bajista y correlacionado con los mercados externos. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Esto fue el índice Dow Jones en el día de ayer. Compradores aparecen después de 5 o 6 sesiones con descensos, donde los compradores han venido intentando, digamos que detener el ritmo de caída del activo. Recordemos que por ahora estamos en presión bajista significativa con resistencia en 13.000 y 13.050 para el índice. Después de tanta caída, la posibilidad es que el 12.700, 12.750, estos últimos mínimos, se mantengan como soporte importante. Si hay ruptura de este soporte, esperen caídas a 12.400. La idea es buscar otra vez este nivel de soporte. Deberíamos tener un fundamental para su ruptura, así que por ahora seguirá siendo un nivel de soporte. No descartemos que de pronto algunos cortos se cierren durante el viernes y nos mantengamos sobre este nivel. Continúa la presión bajista, pero con comportamiento lateral después de tanta caída, espera de fundamental a ver si nos mantenemos sobre el soporte o se rompe. Igual, si se llega a romper, ya saben que el descenso es 12.400. Por ahora, escenario más probable es un comportamiento lateral con inicio de presión bajista y algo de compradores en la zona de soporte. El IPSA de Chile continúa con presión bajista, operando por debajo de los mínimos. Eso significa que hoy debería acercarse a niveles de 4.450, 4.400. Continúa entonces la tendencia bajista para el IPSA, que se encuentra por debajo de promedios móviles de 40 a 20 periodos y por debajo de 50 en términos de RSI. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima repunta. Tras el último descenso de pánico empieza a aparecer algo de compradores, pero recuerden, simplemente es el pullback de la ruptura del soporte. Vamos a lo que es el 22.000, el nivel por ahora de resistencia para el índice general de la Bolsa de Valores. Por ahora simplemente es un rebote, la tendencia bajista continúa, el soporte sigue siendo 21. Dólar continúa con comportamiento lateral, pese a intentar 7.80 aparecen de nuevo los vendedores. El mercado continúa con esa tendencia bajista característica del mercado colombiano. Por ahora sigue siendo el 1750 un nivel de soporte importante. No descartemos en el día de hoy otra vez un ascenso entre el 770 y 780. La idea es estar laterales en la parte media entre 750 y 800 a espera de un fundamental más claro. Por ahora, presión alcista de corto plazo, pese al descenso evidenciado en el día de ayer. La idea es mantenerse entre 770 y 780, 87 por ahora. De darse un impulso adicional, si hay ruptura del 1800, cambiamos a tendencia alcista. Por ahora estamos dentro de esta parte con comportamiento lateral. Petróleo continúa con presión bajista, simplemente se ha estabilizado tras fuerte descenso, continúa en 95,93, sigue en esta parte baja, si hay ruptura de mínimos descenderíamos a 92, de lo contrario nivel de resistencia 98, 100, 102, por ahora simplemente está en este lateral, después de tanta caída aparecen algo de compradores, pero si se rompe 95 ya saben, continuamos con la presión bajista. El euro 1.2949 fue el cierre de ayer, en este momento está cotizando a 1.29,24, así que seguimos con la tendencia bajista donde el 1.30 queda ahora como nivel de resistencia y el 1.28 el nivel de soporte u objetivo para este activo en el corto plazo. Entonces tendencia bajista del euro continúa, mientras la tendencia bajista continúe significa que el mercado mantiene la presión y el nerviosismo por el panorama de deuda europea. De hecho, hoy en la tarde estaremos hablando sobre la crisis de deuda. Es que vamos a tener un debate donde ustedes conocieron algunas preguntas que ahorita vamos a publicar en el chat para que se preparen esta tarde en el debate sobre el impacto que podría tener la deuda europea. Colcap, en el día de ayer desciende. Recuerden que los compradores estaban intentando mantener este mercado. Ayer ya por fin ceden, simplemente empiezan a tener algo de presión bajista adicional, aunque llegamos al soporte del 1770, 1750. La zona de promedios móviles 20 y 40. No obstante que recuerden que venimos con divergencia por parte del MACD y una señal de venta que podría generar un cambio de tendencia bajista. Así que muy atentos, 1770, 1750, los últimos soportes del movimiento alcista. Si se llega a romper en 1750, estaríamos hablando de un cambio a tendencia bajista. Recordemos que llevamos cerca de 6 meses en tendencia alcista.
podría el mercado incluso evidenciar algo de descanso y corrección un poco fuerte hasta 1680. Por ahora estaremos atentos a los niveles de soporte del 1770 y 1750. Llama la atención la divergencia en términos de MACD. Veamos, Biomax se mantiene lateral, 1400 contra 1520, simplemente no hay volumen y se mantiene errático en esa zona de comportamiento lateral. Banco de Bogotá trata de impulsarse en el día de ayer, pero con volumen lo golpean en zona de resistencia, continúa por debajo de nuestra línea de tendencia bajista, siempre y cuando si rompe los máximos del día de ayer, iríamos a 53, de lo contrario continuamos. Si rompe los mínimos del día de ayer, posible descenso a niveles de 50.700 y 49.700. Por ahora, aparecieron vendedores en el día de ayer, podemos tener algo de presión bajista durante la jornada para Bogotá. BBC continúa lateral, 32.36, ha estado un poquito ajeno a los movimientos del resto del mercado, la idea es permanecer en esa zona de lateral 32.36 hasta que no evidenciemos un volumen significativo, algún cambio de dirección. Por ahora estamos justo en la parte media con probabilidad 50-50 de alza o caída. Semargos logra recuperar el día de ayer, aunque el ascenso no fue con mucho volumen, continúa con soporte en estos mínimos. Si se rompen estos mínimos descenderíamos a niveles cercanos al 11.400, último soporte de la tendencia alcista. De lo contrario, mientras esté sobre estos mínimos, hay posibilidades de buscar por ahora el 12.400 y vamos a bajar a Semargos a comportamiento lateral con resistencia fuerte en 12.400. Recuerden que venimos de una señal de venta del MACD. Canacol en el día de ayer se impulsa, fue la única petrolera, de hecho no presentó utilidades y fue la única en subir. Las que presentaron utilidades iniciaron la jornada con ascensos, pero no fue suficiente. El panorama internacional generó algo de nerviosismo. Por ahora entonces queda a nivel de resistencia para Canacol los mínimos previos, simplemente volvimos al nivel de resistencia. Si hay nuevo ascenso, igual no descarten presencia de vendedores. Toda la zona de resistencia va del promedio móvil de 20 al de 40, que sería entre 1380, 1400 y 1500 son los niveles de resistencia. Por ahora intentando rebotar Canacol, si hay ruptura de ese 1380 podríamos tener un ascenso adicional. Por ahora vamos a tener nivel de resistencia 1380, el nivel de soporte siguen siendo los 1100. Celsius continúa con resistencia, pensábamos que ayer de pronto se iban a animar a buscar de nuevo la banda superior del movimiento algo eufórico, pero no logra superar los máximos, desciende incluso con poco volumen. Por ahora el 5000 sigue siendo resistencia, si lo supera iríamos a 5200, de lo contrario, si hay ruptura de los mínimos previos, el descenso es otra vez hasta 4600, 4600 es la zona de soporte importante para Celsius. Coltejer continúa con tendencia bajista y con muy poco volumen. Simplemente tras el reversal split se perdió todo interés por este activo y las utilidades pues digamos que tampoco están generando un panorama de tranquilidad. Con concreto continúan 1260 contra 1360 en un comportamiento completamente lateral sin tendencia, aunque ha empezado a tener un sesgo bajista de corto plazo. Si hay ruptura de mínimos iríamos a 1100. Por ahora estamos en esas zonas de soporte. Corficol está en la parte media del lateral, aunque se está ubicando por debajo del 34, el 33 sigue siendo un soporte y el 35 la resistencia. Ecopetrol no ha podido con ese 5700, recuerden que mientras esté por debajo del 5700 todavía existe la probabilidad de descenso a 5200, 5100. Por ahora simplemente mientras no sobrepase ese 5700 la presión es bajista, solo superando 5700 volveríamos a 5900 o 6000. Así continúa la indecisión y la presión bajista para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá, que por ahora se ha bajado a lateral, simplemente está a 990, 1000 contra 1035, 1040. Simplemente está en esa zona lateral, esperando algún tipo de decisión. Si hay ruptura de mínimos, dejaríamos un doble techo y un descenso de nuevo a niveles de 960, 970. Por ahora simplemente mantiene comportamiento lateral. Enca, con algo de volumen, pero está oscilando de forma errática. Recuerden que los resultados no han sido alentadores, pero el mercado ha tratado de repuntar en las últimas jornadas. Se sigue 8 contra 10 en un movimiento algo errático para Enca. ETB pierde algo del impulso alcista tras el anuncio del endeudamiento. En el día de ayer desciende con volumen, llegó al último nivel de soporte. Hoy tenemos que esperar que llegue a niveles entre el 470 y 460, donde está la zona de promedios móviles de 20-40, donde es el último soporte de tendencia alcista. Si se rompe volveríamos a buscar niveles de 9.40, permaneceríamos del lateral de mediano plazo. Así que llegamos a soportes de tendencia alcista, hay que evaluar si se rompen, vamos a descensos, si no aparecen compradores,
posible intento de volver a niveles de 5.30, 5.35. Entonces viene ETB a zona de soporte. Éxito haciendo el pullback, llegando también a zona de soporte, lo que eran resistencia, antes del 29 ahora es la zona de soporte. Recuerden que si se rompe ese nivel, podríamos estar descendiendo incluso a niveles cercanos al 27.800, 27.700. Por ahora llegamos al soporte en términos de éxito. Y si logra mantenerse, los niveles máximos previos continúan siendo los niveles de resistencia. Fabricato continúa con comportamiento lateral, no hay mucho que decir en términos de este activo, continúa indeciso entre el 87 y el 92. Grupo Aval continúa 1320 contra 1230, digamos que se ha perdido ya la fuerza alcista y vuelve otra vez a comportamiento lateral, si rompe mínimos iríamos hasta zona de soporte, entonces perdimos fuerza y vamos laterales para preferencial Aval. Grupo Sura rompe mínimos las últimas jornadas, mínimos de las últimas jornadas, anulando lo que era una posible ruptura de máximos, así que al anularla, el descenso puede ser otra vez hasta 30, 500, 30, 700, todavía dentro de esta zona de indecisión. No habían muchos fundamentales para la ruptura con el panorama internacional, solo cuando el panorama internacional mejore, pues podríamos tener ese panorama de ruptura. Por ahora la presión es bajista de corto plazo. Primer soporte la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos y el siguiente 30.500. Inverargos permanece dentro del lateral, el soporte sigue 16.500 contra 18. EISA ya con presencia de vendedores, simplemente en esta zona se marca la vela de indecisión, los vendedores empiezan a aparecer. Si se rompen los mínimos de la última de esta semana, iríamos de nuevo a niveles de 11.300 y 11.000. Entonces empiezan a aparecer vendedores en ISA que mantienen un comportamiento lateral de mediano plazo. Isagen no ha descendido, la vela de onda larga nos ha generado ese comportamiento lateral, solo rompiendo los mínimos de estas jornadas de toda la semana, iríamos a niveles de 2.400. Por ahora intenta mantenerse y sigue operando muy buen volumen, continúa resistencia en 2.580 y la tendencia sigue siendo alcista. El soporte más importante es el 400, que se daría hacia ruptura de los mínimos previos. Nutresa trata de mantener ese sesgo, pero ayer aparecen vendedores con volumen, el sesgo alcista previo. Recuerden que todo lo que es 22 contra 22.500 va de resistencia, los resultados no fueron los mejores y por eso digamos que el rally no debería tener tanta fuerza y ante la presión bajista podría otra vez volver a niveles de 21.500 y 21. Preferencial Aval, recuerden que ha quedado lateral otra vez entre el 1230, 1240 contra 1320, viene con presión bajista de corto plazo. Habían que recuperar el día de ayer con algo de volumen para lo que es este activo, simplemente encontró soporte entre 600 y algunas salidas de petroleras buscan ahora lo que es el movimiento contrario, que es son las aerolíneas. Si hay ruptura, por ahora vamos a llegar a la zona de resistencia que va entre el 3.800 y el 4.000 más importante, 3.800, 4.000. En esa zona pueden encontrar algo de venta. Si llega a romper el 4.000, cambiamos a tendencia alcista con objetivos de 4.500 y 4.800. Por ahora tratando de repuntar, aunque la tendencia continúa estando vigente, los niveles de resistencia 3.800, 4.000, 3.600 sigue siendo el nivel de soporte. Bancolombia, protagonista del día de ayer tras resultados, simplemente el mercado parece que ya los había descontado, rompe los 30.000 y tras ruptura de 30.000 agrega presión bajista. ¿Qué significa esto? Ahora el 30.000 es el nivel de resistencia, el descenso fue con volumen y mientras esté por debajo del 30.000 la idea es buscar niveles del 28, sería el siguiente soporte. También digamos que genera una presión bajista la falsa ruptura de máximos previos. La vivienda continúa en esa, digamos que en un rango muy volátil del 21.500 contra el 20.500, simplemente permanece en esa zona con comportamiento lateral y aún con tendencia alcista. El soporte de la tendencia alcista siguen siendo los 20.400, 20.500, la resistencia 21.300. Si hay ruptura de estos máximos iríamos a 22. Por ahora trata de mantener el sesgo con algo de volumen de vivienda. El bank se ha quedado sin noticias, no tenemos ningún tipo de información sobre la venta y eso ha hecho simplemente que el mercado empiece a descansar y a corregir a niveles de nuevo de 5.40, 5.20, resistencia 5.80. Petrominerales no reacciona ante las utilidades. Recuerden que hay que romper el 25.200 para considerar la alta probabilidad de rebote a 28.30. Por ahora 25.200 no se acercó en el día de ayer. Mientras esté por debajo del 25.200 hay posibilidades de descenso al 23 o 21. 25.200 es el nivel que desata el proceso de corrección a 28.30.
Pacific Rubiales tampoco, digamos que en la primera media hora hubo ascenso que después fue aprovechado para vender. Recuerden que en la primera media hora siempre hay unos movimientos de euforia que por lo general no determinan la tendencia del día. Así que seguimos dentro de este lateral. 52 sigue siendo la resistencia y 48 el soporte. Tras esa presión no descartamos descenso a 48. TableMac continúa con comportamiento lateral entre el 10.7 y 9.7. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra vez un mercado que amanece con presión bajista. Ya digamos que a los temores de Europa se le agrega una desaceleración en el ritmo de crecimiento en China, lo cual nos mantendrá por lo menos en el día de hoy durante el inicio en jornada negativa. Hay que estar muy atentos a los datos de 8.55 y a la zona de soporte del Dow Jones. De todos modos es viernes y hemos tenido toda una semana de descenso. No descarten la posibilidad de un cierre de cortos, pero no necesariamente es un cambio de nuevo a tendencia alcista. Para volver a tendencia alcista necesitamos un fundamental importante. De hecho, en este momento el IBEX de España 35 cae 3.5% hasta unos movimientos bancarios. Entonces, simplemente continuamos con el panorama de desaceleración en los mercados internacionales, que ya Colombia no está siendo ajeno y está empezando a tomar la tendencia junto con los pares tanto de la región como con los mercados internacionales. Recuerden que esta tarde tenemos debate virtual que lo harán ustedes sobre la crisis de deuda y su impacto en Estados Unidos. Ya les enviaremos algunas preguntas. Recuerden estar atentos también a nuestro Twitter y ver la versión grabada de este video en el canal de YouTube. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Qué es romper tendencia alcista de corto plazo? Digamos que hay tres tipos de tendencia, corto, mediano, largo plazo. Significa que el romper tendencia alcista de corto plazo, por ahora la presión puede ser bajista para el activo que genere ese rompimiento de tendencia. Porque sabes que aparecen vendedores, las velas nos informan sobre la presencia de compradores y vendedores, digamos que en un plazo mucho más corto, y digamos que todos los estudios que tenemos, tanto de análisis chartista como estadístico. Entonces, por ahora, el mercado está algo dominado por los vendedores. ¿A qué se refiere que presiona la tendencia bajista? Simplemente los fundamentales son los que me están generando los movimientos y todo el panorama de riesgo a nivel internacional está generando esa tendencia bajista que estamos entrando últimamente. Y pues en este caso que en Colombia es la pregunta, pues tras la vela del día de ayer la presión bajista aparece para ese activo. ¿Por qué los activos no reaccionan de igual manera ante la presentación de resultados? Ese es un problema que tiene el mercado colombiano que se llama exceso de conservadurismo. Simplemente los agentes se aferran mucho a sus posiciones, no marcan pérdidas y toman utilidad a veces de forma muy rápida, lo que hace que el mercado sea un poco más lento en los ascensos. Y para las caídas simplemente se demoren, pero cuando se dan también son bastante fuertes y siempre con poco volumen. Buenos días, no analizaste ni a Mineros ni a Valorem, son activos que no poseen una liquidez significativa, así que por lo general no están. De hecho ya salió Interbolsa del comité y posiblemente lo haga Coltejer, debido a que si no hay liquidez el análisis técnico pierde algo de relevancia. Entonces por ahora Valorem, de hecho, ante el panorama negativo no descarten que también tenga algo de presión bajista. El problema es que no van a encontrar mucha demanda en los días negativos. Recuerden que es un activo que no maneja una liquidez significativa, que con 600, 300 millones puede tener movimientos bastante volátiles. Y en cuanto a mineros también, digamos que no negocia con frecuencia en todas las ruedas. ¿Cuáles acciones no tienen correlación con las fluctuaciones del mercado internacional? Pues digamos que es difícil en el tipo de riesgo que estamos viviendo, porque el riesgo es una crisis de deuda que por lo general impacta a la mayoría de activos. Y si estuviéramos hablando de un ciclo de desaceleración económica, lo que son activos que tienen que ver con consumo masivo, los llamados staples, aseo personal, alimentos y los utilities, que son servicios públicos, presentan una menor correlación con el ciclo económico. PREC dice que tiene posibilidad de subir el tren, Arata dice que PREC tiene posibilidad de subir el 30% la producción si el gobierno da vía libre a licencias ambientales que están pendientes. ¿Es creíble esa información? Igual, digamos que eso está pendiente y hasta que no se dé, pues igual el fundamental que reina por ahora es la presión de los mercados internacionales. Recuerden que la correlación por ahora es del mercado internacional. En caso de darse esa noticia podríamos cambiar, pero pues se debería dar la noticia. Digamos que el mercado necesita unas expectativas un poco más concretas. ¿Qué sentido tiene que Coltejer emita acciones a 10.000 cuando en el mercado se consiguen con un 40% menos? No, el precio de emisión no es 10.000, el valor nominal de la acción es a 10.000 pesos. Simplemente es el valor nominal del activo.
¿Cómo interpretas el anuncio de Coltejer de emisión 10.000 la acción? Recuerden que no es 10.000 por acción, ese es el valor nominal de la acción, es diferente a otros valores como el valor patrimonial y el precio de mercado, simplemente es el valor nominal del activo, es como un intercambio más o menos. ¿Cuáles velas dan bajistas? Hay diferentes tipos de velas, pueden consultarlo en internet, busquen manual de velas japonesas y hay un manual gratuito que incluso también está en la plataforma para que lo puedan descargar. ¿Cómo se ingresa a la actividad de esta tarde? Esta tarde recibirán, igual que en el comité, un link para que puedan conectarse. Como siempre tenemos un link para hacerlo a través del webinar. Recomendación para esta tarde, micrófono diadema para evitar sonido del ambiente y tener, digamos que una conversación un poco más clara. La idea es que yo voy a participar menos y van ustedes a compartir sus posiciones sobre lo que son las preguntas de deuda europea que hemos lanzado y que recordaremos hoy a través del chat público. ¿Cuáles promedios me da rompimiento a corto plazo bajista? El promedio móvil de 5, 10 y 15 es corto plazo, 20, 40 mediano, 50, 100 largo plazo. ¿Qué implica la emisión de acciones de Coltejer? ¿Cómo se puede interpretar? No, por ahora no le den mayor movimiento. Vámonos de una vez con Coltejer. Vamos acá, vamos al CIMEP para salir de toda duda. Coltejer. Vamos a Coltejer S.A. Información relevante. Las que sociedad tienen reserva un valor de 10.000 cada una para los accionistas. Aprobó la suscripción y colocación. Son las acciones que se tienen en reserva para los accionistas de la sociedad. Digamos que no va a ser una emisión, sino simplemente se van a colocar para los accionistas a un valor de 10.000. Quiere decir que están, digamos que en reserva a este valor. No es que la emisión vaya a salir a este valor, sino que están en reserva a un valor de 10.000. Es más o menos lo que dice el comunicado. Con la situación europea sería interesante analizar Bancolombia. Si los bancos recuerden que son los más afectados, incluso JP Morgan ahorita está teniendo caídas cercanas al 7%, no por temas de Europa, incluso los temas de Europa más unas pérdidas que tuvieron por derivados. ¿Es realmente PMGC la petrolera más atractiva? Es la petrolera más barata por múltiplos, pero pues claramente porque es la que menos reservas o por años tiene. Entonces hay una razón por la cual los múltiplos están abajo. Los múltiplos de que cuentan es la perspectiva de crecimiento. Sí es la que más ha caído y la que permanece mucho más abajo. Pero pues continúa con tendencia bajista, no necesariamente quiere decir que vaya a cambiar esa tendencia en el corto plazo, más con la coyuntura. Por ahora recuerden que 25.200 es el detonante, si rompemos ese nivel iríamos 28.30 como corrección de tanta caída y si no superas 25.200, 23 y 21 son las zonas de soporte. Está en la noticia de la Junta Directiva aprobó, bueno sí, ahí ya revisamos el tema de Coltejer. ¿Cómo afectará el sector financiero lo de JP Morgan? No, pues digamos que eso fue una pérdida puntual por operaciones negativas, pero pues no quiere decir que todo el mundo esté teniendo plata, perdiendo plata por malos trades. En una corrección, ¿crees que las acciones que no participaron de la resistencia tendencia alcista caerían fuerte o no? Si no participaron en la tendencia alcista es porque no tenían tan buenos fundamentales como las que sí participaron. Así que también harían, incluso tendrían una propensión mayor a lo que es el descenso. ¿Qué opinas de la emisión de acciones de Carvajal? Todavía no tenemos información al respecto, pues en un momento digamos, hablaremos de esa emisión. ¿Cómo afectará al sector textil el posible incremento de 3.2% en el costo de la energía que realizará EPM en Antioquia? De todos modos, lo que son aumentos en energía simplemente son aumentos de costos, reducción de margen, no solo al sector textil, es a toda la región. Aumento de costos significa menores utilidades. ¿Qué factores determinan el precio del petróleo? Oferta y demanda de crudo. Recuerden los inventarios de crudo que han estado un poco altos. Y la perspectiva de crecimiento a futuro, así como lo es la debilidad del dólar. Cuando hay debilidad del dólar, los commodities tienden a subir. Con la fortaleza del dólar, los commodities tienden a bajar. Y por eso, como el dólar ha venido ganando terreno durante estas últimas jornadas, pues hemos tenido algo de debilidad del dólar. Recuerden que es viernes, hemos caído mucho en los mercados externos y puede ser que traten de tener algunas compras de oportunidad en las zonas de soporte, pero la tendencia por ahora continúa siendo bajista. Muy buen día para todos, nos vemos en la tarde y feliz fin de semana.